Hola chicos, buenos días. A ver, el día de hoy vamos a hacer el tema de complementos de razones trigonométricas de ángulos agudos. Ahora, el tema de complemento de razones trigonométricas de ángulos agudos, como dice, es un complemento. Vamos a hacer un breve repaso y vamos un poquito a ahondar en el temilla, ¿ya? O sea, ustedes ya saben cuáles son las razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿no? O sea, ya saben que es igual el seno, el coseno, la tangente, cotangente, secante y cosecante de un ángulo, creo yo, ¿no? Entonces, en todo caso, si no se acuerdan, vamos a recordar, ¿ya? A ver, profe, la definición de razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿cómo era? Para comenzar, dibujadas un triángulo rectángulo, como tenemos acá. El triángulo ABC. Ahora, quiero que desde ahorita se mimeticen con ese tipo de trabajo, que el lado, siempre que sea opuesto al vértice, va a ser su lado de su letra. Por ejemplo, si el lado acá, el vértice es A, el ángulo, bueno, el lado va a ser A minúscula. Si el vértice es B, el lado opuesto va a ser B minúscula. Si el lado es C, el vértice es C minúscula. Ahora, usualmente no se le pone alfa y beta, se le pone el ángulo A y el ángulo B. ¿Ya? Digo, el ángulo C, ¿no? El ángulo C. O sea, siempre se pone la letra del vértice, usualmente. En este caso le están poniendo alfa y beta, digamos, para un poquito no confundirlos aún, ¿no? Eso vamos a hacerlo después. Ahora, entonces decimos, profe, el seno de un ángulo que es igual, cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno de un ángulo que es igual, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente de ángulo que es igual, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y cosecante de un ángulo alfa que es igual, hipotenusa entre cateto opuesto. Secante de un ángulo alfa que es igual, hipotenusa entre cateto adyacente. Y cotangente de alfa que es igual, cateto adyacente entre cateto opuesto. Ahora, ¿es necesario aprenderte los seis? No. Solamente los tres primeros. O sea, profe, los de acá no importan. No, sí importan. Solamente que el seno, su opuesto, ¿quién va a ser? La cosecante, o sea, su inversa, ¿no? ¿Por qué? Porque el seno es cateto opuesto entre hipotenusa y la cosecante, ¿qué es? Su inversa, o sea, hipotenusa entre cateto opuesto. El coseno, ¿qué es? Cateto adyacente entre hipotenusa y la secante, ¿qué es? La inversa, o sea, hipotenusa entre cateto adyacente. Lo mismo con la tangente. Tangente que es igual, cateto opuesto entre cateto adyacente y su inversa, ¿cuál sería? Cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿No? Entonces, si tú te aprendes esto y dices, el seno es la inversa de la cosecante, ya tienes una idea de cómo es. Si te aprendes esto y dices, la secante es la inversa del coseno, ya sabes cómo es. Y la tangente, su inversa es la cotangente, entonces ya tienes una idea, ¿no? Entonces, no memoricen, ¿ya? No memoricen. Simplemente aprendiendo estos tres, puedes aprenderlo de acá. Y ya saben por qué esos son sus inversas, ¿no? Eso también hemos hecho. Por las identidades recíprocas, ¿no? Por las identidades recíprocas. Ahora, ¿el cateto opuesto qué es? El cateto opuesto es el que está opuesto al ángulo, ¿no? Por ejemplo, el A. ¿Quién es bueno, su lado, para este ángulo, quién es su cateto opuesto? El A. ¿Quién es su cateto adyacente? ¿Adyacente qué significa? A su costado, al lado, ¿no? Entonces, el que está a tu lado es el adyacente. O sea, ¿quién está al lado del ángulo alfa? El C. Por eso él se le llama cateto adyacente. ¿Y el B quién es? La hipotenusa. Pero caso contrario sería para el ángulo beta. El ángulo beta, su cateto opuesto es otro, porque el que se lo pone es el C. ¿Y quién es su cateto adyacente? El A, ¿no? Y su hipotenusa sigue siendo el B. ¿Ya? Listo, eso ya lo saben, ¿no? Y no se olviden que los ángulos agudos alfa más beta suman 90 grados, ¿no? Y también el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras que es catetos al cuadrado, su suma es igual a ¿qué? A la hipotenusa al cuadrado. Eso es algo que ustedes ya conocen. Entonces, para un poquito recordar y para ver qué tanto saben, ¿no? Vamos a ver unos ejemplitos y voy a preguntar uno por uno, ¿ya? Te piden, calcule las razones trigonométricas del ángulo mencionado en cada caso. Las iniciales RT significan razones trigonométricas. Entonces, cuando ya lean esto, ya más o menos tienen una idea qué significa, ¿no? Razones trigonométricas. Bueno, entonces, acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Tenemos ahí el ángulo alfa, los lados 7 y 5, ¿no? Ahí tenemos el ángulo de 90 grados. Te piden la tangente de alfa, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con el vistito. Elvis, ¿estás ahí, el vistito? El vistito. Vamos a ir llamando ya, vamos a ir llamando para ver si están presentes. Una cosa es estar presentes así, ¿no? Asistido. A ver. Muy bien, Elvis. A ver, ¿a qué sería igual la tangente de alfa? ¿A qué sería igual la tangente de alfa?
¿Ya? Por ahí te voy a ayudar con el dato ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo sería? A ver, profe, yo sé que la tangente de un ángulo, como dice la fórmula, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ya, o sea, profe, acá yo pongo cateto opuesto entre cateto adyacente. Sí, pero tiene que ser números, ¿no? ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? Profe, el cateto opuesto es el que está acá, pero yo no tengo el lado. ¿Ya? Y el cateto adyacente es el que está a su costado, o sea, el 5. ¿Ya? Entonces, ¿me falta el cateto opuesto? Sí. ¿Cómo hay el cateto opuesto? Con el teorema de Pitágoras. Le ponemos un X y decimos, aplicando el teorema de Pitágoras sería cateto al cuadrado, o sea, X al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 7 al cuadrado. ¿Ya? Y simplemente resolver, ¿no? X al cuadrado más 5 al cuadrado, que es 25, es igual a ¿quién? A 7 al cuadrado, que es 49. El 25 pasa a restar, 49 menos 25, 24. O sea, X al cuadrado, que es igual a 24. X entonces que es igual a raíz cuadrada de 24. ¿Ya? ¿Y eso qué sería? El cateto opuesto de alfa, ¿no? El cateto opuesto de alfa. Y puedes poner tangente de alfa que es igual a raíz de 24. ¿Sobre quién? Sobre el cateto de 0, o sea, sobre 5. Listo. ¿Sí? Ahora, y raíz de 24 que es igual, lo puedes también racionalizar por ahí, ¿no? O separar en multiplicaciones. Listo, entonces raíz de 24 sería 4 por 6. Entonces esto sería que igual, raíz de 4 por raíz de 6. ¿Cuánto es raíz de 4? 2. O sea, que es igual 2 raíz de 6. ¿Ven? Entonces la respuesta, ¿cuánto podría ser? 2 raíz de 6 sobre 5. ¿Ya? También puede ser así. Cualquiera de los dos está bien. Va a depender usualmente del ejercicio, pero digamos que esta es la forma normal, ¿no? Con la que podrían hacerlo. ¿Ya? Listo. Ese temita ya se hizo, ¿no? Ya se hizo. Así es que espero que lo estén recordando nada más, ¿ya? Listo. Vamos a la siguiente entonces. Vamos a seguir preguntando. En la siguiente, ¿qué te dice? Te dicen que tienes un triangulito. Voy a borrar esto, ¿ya? Por cuestiones de espacio. Este es un triangulito. Teta, 2 y 3. ¿Ya? Un triángulo rectángulo, agudos. Te están pidiendo la cosecante de teta. La cosecante de teta, ¿qué es igual? Bueno, es igual a hipotenusa del cateto opuesto, ¿no? O la inversa del seno, ¿no? Que es igual, ¿no? Hipotenusa del cateto opuesto. Entonces, ya, a ver, les doy una ayuda ya, para que no me digan que soy malo. Profe, ¿cuál es la hipotenusa? El que está en la diagonal, ¿no? El que siempre está en la diagonal, o el que está opuesto al ángulo 90, ¿no? Si de repente la figura es un poquito difícil de ver, el que está opuesto al ángulo 90, esa es la hipotenusa. ¿Ya? Esa es la manera de reconocer la hipotenusa. Ya, profe, pero el coseno de teta, o cosecante, mejor dicho, es igual a hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto de teta? El 3. Ya, o sea, sería sobre 3. Entonces, ¿qué me falta? La hipotenusa. ¿Cómo hay la hipotenusa? Con teorema de Pitágoras. Muy bien. Entonces les doy un minuto para que me digan cuánto vale la hipotenusa. ¿Ya? Un minuto les doy para que me digan cuánto vale la hipotenusa. A todos. ¿Ya? Para todos. No solamente para algunos, para todos. ¿Está bien? No está complicado, no está difícil hallar la hipotenusa. Recuerden la fórmula, ahí está. ¿Ya? Ahí está, el triangulito. ¿Ya? Listo. Los espero, les doy un minuto. ¿Ya? Un minuto, todos tienen que hacerlo. Acá no hay excusa de que. Y los que no respondan les voy a poner ausencia, ¿ya? Porque se supone que este tema lo deberían hacer todos, ¿no? Listo, 7 han respondido. 7 u 8, ahorita están quemando a los demás. Entonces, recordemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Los catetos al cuadrado, su suma que es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, si tú quieres hallar la hipotenusa, dices hipotenusa al cuadrado, o sea, h al cuadrado que es igual a la suma de los catetos, que son 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Y resolvemos, ¿no? H al cuadrado que es igual, 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. H al cuadrado es igual a 4 más 9, 13. Y este cuadrado pasa como raíz. Entonces, ¿cuánto vale h?
raíz de 13. Por lo tanto, la hipotenusa vale raíz de 13. ¿Y la cosecante que era igual? Hipotenusa, o sea, raíz de 13, sobre 3, ¿no? O sea, sobre cateto opuesto. Listo. Ese sería cosecante de teta, ¿ya? Por ahí los que se han confundido, no hay problema, ¿ya? Pero espero que ahora hayan entendido cómo hacerlo, ¿ya? La idea es que se equivoquen ahorita, ¿ya? Porque si se equivocan después, ustedes van a lamentar, ¿ya? Listo, muy bien. Fácil, sencillo, ¿ya? Vamos con la cotangente de teta. Les ayudo, ¿ya? Tenemos un triángulo rectángulo, profe, pero profe, está volteado. No entiendo. Ya, no sé cuál es mi cateto. Usted dijo que la diagonal era siempre la hipotenusa, o sea, esta es la hipotenusa. Entonces, yo también te dije, una característica más para identificar la hipotenusa es el que está opuesto al ángulo de 90. Este es un ángulo de 90. ¿Quién está opuesto? El de acá. O sea, él es el cateto. ¿Ves? Por lo tanto, el que está opuesto al ángulo de 90 es la hipotenusa, ¿no? El que está opuesto al ángulo de 90 es la hipotenusa. ¿Eso qué serían entonces? Los catetos. ¿Qué me piden? La cotangente teta. ¿Pero qué es igual cotangente? Cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente del teta? El que está acá, ¿no? ¿Y cuál es el cateto opuesto de teta? El que está acá, ¿no? El opuesto. Por lo tanto, ¿me falta qué cosa? Me falta este lado de acá. ¿Cómo lo hallo? Con el teorema de Pitágoras. Entonces le voy a poner que vale x. Entonces, ¿cuánto es el cotangente de teta? Por favor, un minuto una vez más para que lo hagan, ¿ya? Un minutito. Ahora sí. Entonces, ¿cómo es la fórmula del teorema de Pitágoras? Catetos al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más raíz de 2 al cuadrado, es igual a a la hipotenusa al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Raíz de 2 al cuadrado es 2. Ya saben por qué, la raíz se elimina con el 2. Esa es ley de exponentes, por si acaso. Y el 2 pasa a restar 16 menos 2, 14. ¿Y el x a qué es igual entonces? La raíz pasa, el cuadrado pasa como raíz, sería raíz de 14. ¿Listo? Profe, ¿y la cotangente de teta que era igual? Cateto adyacente, que sería el que está a su costadito del teta, o sea, raíz de 14, sobre el cateto opuesto, que sería raíz de 2. ¿A qué sería igual esto? Profe, ¿esto se puede dividir? Sí. Cuando tienen la misma raíz, o sea, como los dos son raíz cuadrada, lo puedo agrupar en los dos. Y digo, sería 14 entre 2. ¿Cuánto sería 14 entre 2? 7. O sea, sería raíz de 7. La respuesta sería raíz de 7. ¿Está bien? Listo. Sencillo, ¿no? Sencillo. Muy bien. Por ahí algunos se han equivocado en algunas cosas, no han sabido identificar bien el cateto opuesto, el adyacente, ¿no? Y me han mandado respuestas ahí que eran otra cosa, ¿no? Tengan cuidado, tengan cuidado. ¿Ya? Como veo que están equivocando, va a ser necesario que hagan esto, ¿no? Que lo hagan, porque si no lo hacen, van a volar un poquito en las demás. Siguiente triangulito. Mira, estamos acá demorándonos un poquito, ¿no? Debería ser un poco más rápido esto. Pero bueno, tenemos este triangulito ahora. Y tiene el ángulo agudo beta. Y te están pidiendo el coseno de beta. ¿Ya? Ya sabes, si no sabes reconocer la hipotenusa, dices, el ángulo 90 que está acá, ¿cuál es su opuesto? Ah, bueno, ¿cuál es su lado opuesto? El de acá. O sea, ¿esto qué es? La hipotenusa. ¿Y a qué es igual el coseno de beta? El coseno de beta es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de beta? 5, el que está a su costadito. Y la hipotenusa es el de acá, ¿no? Entonces, profe, ¿qué me falta? La hipotenusa, ¿no? Porque esto es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya tengo el cateto adyacente, que vale 5. Me falta la hipotenusa. ¿Cómo la hallo? Con el teorema de Pitágoras. Listo, les doy un minuto para que me digan cuánto vale coseno de beta. ¿Ya? Un minuto. Veamos. Profe, ¿cómo sale la hipotenusa? Ya, es hipotenusa al cuadrado. ¿Es igual a quién? A los catetos al cuadrado. 2 raíces al cuadrado. Más el otro cateto que sería 5, ¿no? O sea, más 5 al cuadrado. ¿Y a qué es igual este 2 raíces al cuadrado? No es complicado, ¿no? 2 al cuadrado, 4. Por raíz de 6 al cuadrado, 6. O sea, 4 por 6. Más 5 al cuadrado, 25. ¿Cuánto es 4 por 6? 24. 24 más 25, 49.
O sea que h al cuadrado es igual a 49. Entonces, h que es igual, raíz cuadrada de 49, 7. O sea, ¿cuánto vale h? 7. Listo. Coseno de beta que era igual, cateto adyacente, que es 5 entre 7, o sea, la hipotenusa. O sea, ¿cuánto es coseno de beta? 5 séptimos. ¿Difícil? No creo, ¿no? No creo que sea difícil. Muy bien. No creo que esté complicado. Creo, ¿no? Pero si para alguien es difícil, me puede avisar por el chat, ¿ya? No voy a estar diciendo nombres ni nada de eso. Si algo no entienden, un procedimiento, una parte, igual pregunten, yo no me voy a molestar. Yo a lo que me refiero es que no es difícil por el hecho de que son operaciones matemáticas, ¿no? Pero si algo no entienden, igual manera pregunta, ¿ya? De igual manera pregunta. Bueno, la virtualidad es que todo quede un anonimato, ¿no? Bueno, la siguiente. Un triangulito otra vez agudo, ¿no? ¿Por qué es agudo? Porque, bueno, acá hay un ángulo de 90 grados y acá está el beta. 5, 3. Secante de beta, ¿qué sería igual? Secante de beta, ¿a qué es igual la secante? Es la inversa del coseno, ¿no? ¿El coseno a qué era igual? Cateto adyacente entre hipotenusa. La secante es la inversa. O sea, es hipotenusa entre cateto adyacente. Profe, ¿pero cuál es la hipotenusa? No entiendo esto de acá. Entonces, el que está opuesto a al 90 grados es la hipotenusa. O sea, 5 es la hipotenusa. Entonces, secante de beta, ¿qué es igual? Hipotenusa entre cateto adyacente. Profe, ¿cuál es la hipotenusa de secante? 5, ya tengo el 5 entonces. Pero me falta el cateto adyacente, profesor, el que está a su costadito del beta. O sea, el lado de acá. Este de acá me falta. ¿Cómo lo digo? Con el teorema de Pitágoras. Pero este es un triangulito conocido, ¿no? Es un triángulo notable. 5, 3, esto vale 4. Ahora, si no me creen, lo pueden hacer con el teorema de Pitágoras, ¿no? Si no me creen. Entonces, ¿a qué es igual la secante de beta? Hipotenusa, que es 5, sobre cateto adyacente, que es 4. Listo. ¿Ya? Y la última, ya para despedirnos de estos ejemplos, que la van a tener que copiar, ya, y con su solución y todo, ¿ya? Como un repaso, ¿no? Porque por ahí están algunos sufriendo y llorando, ¿ya? Pero para que no se les olvide, ¿ya? Ese es el objetivo, de que vuelvan a copiarlo para que no se les olvide. Bueno, la siguiente, te piden seno de alfa por coseno de alfa. Entonces, ¿a qué es igual el seno? El seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? A ver, ¿cómo reconozco la hipotenusa en este triangulito rectángulo? El opuesto a 90, o sea, esto es la hipotenusa. Y lo demás, evidentemente, son los catetos. Entonces, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y coseno de alfa sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Profe, la hipotenusa no tengo de dato. Ya, no importa. El cateto opuesto sí lo tengo. Cateto opuesto es 3, ¿no? Sobre hipotenusa. Y acá al otro lado sería cateto adyacente, que es el coseno de alfa, ¿no? Sobre hipotenusa. Cateto adyacente es 1, ¿no? Y queda su costadito. Sobre hipotenusa. ¿Cuánto es 3 por 1? 3. ¿Cuánto es h por h? H al cuadrado. O sea, hipotenusa al cuadrado. Y si quieres hallar la hipotenusa al cuadrado, al final, ¿cómo sería? Simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Listo? 1 al cuadrado 1, 3 al cuadrado 9, 1 más 9, 10. ¿Cuánto es h al cuadrado? 10. ¿Es necesario estar hallando h? No, porque al final lo que te piden es esto. Entonces simplemente esto es igual a ¿qué? 3 entre 10. ¿Eh? Sencillo, ¿no? Sencillo. Entonces, lo pueden hacer de esa manera fácil y sencilla, ¿ya? Para que no se les complique la vida. Bueno, entonces, estos ejercicios también lo copian, ¿ya? Con su solución y su procedimiento, por favor, ¿ya? Por favor. Y para continuar con la clase, vamos a la última parte, que son los triángulos rectángulos de ángulos notables, ¿ya? Estos triangulitos, que ustedes muchas veces ven, o ya lo conocen, ya, ¿no? Se les hace familiar, son los triángulos de 45 grados, 30 y 60 grados, 37 y 53 grados, 15 y 75 grados. ¿Y cuáles son sus lados? Por ejemplo, de 45 es 1, 1 sus catetos y la hipotenusa es raíz de 2. Sus lados, sus catetos que son raíz de 3, 1 y su hipotenusa es 2. De 37 y 53 sus catetos son 3 y 4 y 5, su hipotenusa. Y en el caso de 15 y 75 es raíz de 6 más raíz de 2 y el otro es raíz de 6 menos raíz de 2 y el otro 4. Ahora, ¿es ideal o lo importante es memorizarse estos triangulitos? Sí, de cierta manera sí. Porque si ya sabes los triángulos, ya te vas a aprender el seno y el coseno y la tangente, ¿no? O sea, ya sabes a qué es igual. Simplemente lo deduces a través de tu triángulo. Algunos se aprenden un cuadrito, no sé por qué, bueno, eso ya depende de cada uno, pero se aprenden un cuadrito
Dicen seno, coseno, no sé, la verdad cuál es la mnemotécnica que usan, pero se la aprenden así. Ahora, si a ustedes les gusta aprendérsela así, bien por ustedes. Pero ¿de dónde nace todo eso? De acá, de esos triángulos, ¿ya? Y es mejor aprender de dónde nace, porque si no, más adelante ustedes van a sufrir cuando lleguen al tema, bueno, han sufrido, mejor dicho, en el tema de CT, porque ya hemos hecho CT, ¿no? Ya han hecho CT, o sea, no puedo hablar ya para un futuro, porque ya hemos hecho esos temas, ¿no? Entonces, apréndanse de esta manera con los triangulitos y de ahí deduzcan su seno, su coseno, su tangente, su cotangente, secante, cosecante, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a comenzar con los ejercicios, ¿ya? Así es que prepárense porque les voy a preguntar, ¿ya? Les voy a preguntar. Bueno, entonces para continuar y empezar con los ejercicios, se reconectan. Empecemos. Ejercicio número 1, ¿qué dice? En un triángulo rectángulo ABC, que es B igual a 90 grados, te piden reducir L, que es igual a seno de A por secante de C, más coseno de A por cosecante de C. Entonces muchos se asustan, ¿no? Profe, esto es identidades trigonométricas, ¿esto qué es? No, esto es el tema que estamos viendo el día de hoy. Triángulos rectángulos, ¿ya? De ángulos agudos, ¿no? O razones trigonométricas de ángulos agudos. Se están diciendo que hay un triángulo ABC. Ya, profe, pero no hay datos, pues no me están dando cateto opuesto, no me están dando cateto adyacente, ni hipotenusa, no me dan nada del triángulo. Tranquilo. Te están dando de dato que B es 90 grados. ¿Qué significa? Que el ángulo B, que es el que está acá, es 90. Y entonces, ¿cómo sería el triangulito? A, B, C. Ahí está. Luego de determinarlo, lo pones así. ¿Ya? Triángulo ABC. Ahora, profe, pero me están diciendo seno de A por secante de C más coseno de A por cosecante de C. Yo no sé cuánto valen estos, o sea, no tengo valores. Entonces, ¿yo qué te dije? Cuando tú tienes un vértice A, esto es el ángulo A. Cuando este es el ángulo, el vértice C, este es el ángulo C. ¿No? Ahí está. Esos son los ángulos que te están diciendo. Seno de A, secante de C, ahí está. Esos son los ángulos. Entonces yo digo, profe, al ángulo C, ¿quién se lo pone? El lado C minúscula. Al ángulo A mayúscula, ¿qué se lo pone? El lado A minúscula. Y al ángulo B mayúscula, bueno, al ángulo B mayúscula se le pone el ángulo, digo, el lado B minúscula. Ahí está. Y ya complétate tus catetos y esto es tu hipotenusa, ¿no? Porque se le pone 90 grados, esto es tu hipotenusa. Y simplemente resuelves. Ahora sí ya tienes tus datos. L a que es igual, seno de A. Seno de A que sería igual, cateto opuesto entre hipotenusa. Ahí les voy a pedir ayuda. ¿A qué sería igual entonces el seno de A? A ver, díganme. En ese triángulo. Seno de A que sería. Muy bien. Profe, seno de A que sería igual, cateto opuesto, que es el A entre hipotenusa. O sea, sería A entre B. Muy bien. A entre B. Por secante de C. Profe, la secante era hipotenusa entre cateto adyacente. O sea, para secante de C, su hipotenusa entre su cateto adyacente. ¿Cuál sería entonces la secante de C? ¿Cuál sería entonces secante de C? Hipotenusa. Como dijo entonces Luis Castro y Luciana, profe, la hipotenusa del secante de C evidentemente es B. Y el cateto adyacente es el que está a su costadito, o sea, B entre. Listo. Más. Coseno de A. ¿Cuánto sería coseno de A? Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuánto sería, por favor, por ahí? A ver. ¿Cuánto sería el coseno de A? Vamos a llamar a alguien por ahí. Muy bien. Emerson, ¿qué dijo, profe? Coseno de A es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el ángulo A? ¿Cuál es su adyacente? El que está a su costado. Su cateto adyacente es el que está a su costado, o sea, el C. O sea, sería C sobre la hipotenusa, o sea, sobre B. ¿Listo? Y por último, la cosecante de C. La cosecante del ángulo C sería igual a ¿quién? Hipotenusa entre cateto opuesto. ¿No? ¿Cuál sería la hipotenusa? Entre el cateto opuesto. ¿Cuál sería entonces cosecante de C? A ver, ¿cuánto sería cosecante de C? Muy bien, ¿no? Por ahí lo han dicho. Cosecante de C, entonces, ¿qué sería? Hipotenusa, que sería B, sobre el cateto opuesto. ¿Cuál es su opuesto de C? C minúscula. Entonces sería B sobre C. Listo, y entonces ya tenemos todos los datos. Y simplificamos. A entre A, 1, 1, 1. B entre B, 1, 1. Al otro lado, C entre C, 1, 1. B entre B, 1, 1. ¿Cuál es 1 entre 1? 1. 1 entre 1, 1. 1 por 1, 1.
más 1 entre 1, 1. 1 entre 1, 1. 1 por 1, 1. 1 más 1. ¿Cuánto vale L? 1 más 1, 2. Listo. Nada más. Nada más. ¿Difícil? Creo que no, ¿no? Creo que no. Lo único que tienen que saber qué cosa es saber cuánto vale el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y le sale el ejercicio. ¿Ya? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta entonces. Vamos a la 2. ¿Qué dice la 2? En un triángulo rectángulo ABC, que B es 90 grados, ¿no? B, el ángulo B es 90 grados. Te piden simplificar L, que es igual a tangente de A por tangente de C más 1 sobre cotangente de A por cotangente de C más 1. Ahora, la grafiquita que hemos hecho en el ejercicio 1 es muy parecida a la de acá, pero solamente porque el B es 90 grados, ¿ah? Como el B es 90 grados, ¿no? El ángulo es A, el ángulo es C. Por lo tanto, el lado opuesto al ángulo A es A, el lado opuesto al ángulo C es C, y el ángulo, bueno, el lado opuesto al ángulo B es B, ¿no? Todo correcto hasta ahí. Entonces, ¿es la misma gráfica, el mismo triángulo? Sí. Pero, profe, ¿qué pasaría si me dijeran que el triángulo C es igual a 90 grados? O sea, el ángulo C es 90. Ahí cambia tu gráfica, ¿no? Ahí cambiaría. Ubicas así, ¿no? Sería C, y acá A y B, ¿no? Y ahora la hipotenusa sería C, el lado acá sería A, ¿no? El cateto, y el otro acá sería B. ¿Te das cuenta que es distinto? Entonces tengan mucho cuidado. Al menos en este ejercicio son iguales los dos, ¿no? Son igualitos, así que no hay problema. Bueno, lo recalco para que no crean que siempre va a ser así, ¿no? Porque algunos dicen, ah, siempre es así, entonces no. Va a depender del ángulo que sea 90 grados. Muy bien. Entonces, tangente de A, profe, ¿qué sería igual? Comencemos. Tangente de A es, tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Entonces, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces decimos, cateto, ¿cuánto es tangente de A entonces? Tangente sería, por ahí han dicho la respuesta, ¿no? Cateto opuesto, que sería A, ¿no? Su opuesto de A es A, sobre cateto adyacente. ¿Quién está a su costadito de A? C. O sea, sería A sobre C. Por la tangente de C, también por ahí lo están diciendo, la tangente de C sería igual, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es su cateto opuesto del C? El C minúscula. ¿Cuál es su cateto adyacente de C? El que está a su costadito, o sea, el A. O sea, sería cateto opuesto, que es C, sobre cateto adyacente, que es A. Y todo esto más 1. Sobre, ¿y acá qué sería? Cotangente de A. Cotangente de A, ¿qué es igual? Cotangente de A es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente? Bueno, ¿cuál sería cotangente de A? Por ahí he dicho, ¿no? Cotangente de A es, a ver, vamos a estar bien. Ya. Cotangente de A es cateto adyacente, o sea, el que está a su costadito, ¿no? Sobre el cateto adyacente, ¿no? Cateto opuesto, digo. Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente? El que está a su costado. El opuesto, el que está frente a él. O sea, sería C sobre A. Muy bien, Luis Castro, muy bien. Por cotangente de C. Lo mismo, cotangente de C, ¿qué es? Cateto adyacente entre cateto opuesto, ¿no? ¿Cuánto sería entonces cotangente de C? A ver. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su adyacente de C? El que está a su costado del ángulo C, o sea, A. ¿Cuál es su opuesto de C? El C, o sea, entre C. Y eso sería más 1. Simplificamos acá, ¿no? A entre A, entonces, 1, 1. C entre C, 1, 1. ¿No? Y acá abajo también, ¿no? Simplificamos. Multiplicación, división. C entre C, 1, 1. A entre A, 1, 1. Por lo tanto, arriba, ¿qué te queda? 1 por 1, 1 entre 1 por 1, 1 entre 1, 1. Pues, ¿no? Arriba te queda 1. Más 1, evidentemente. Y abajo, ¿qué te queda? 1 por 1, 1. Entre 1 por 1, 1. 1 más 1, te queda abajo también, ¿no? 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. 2 entre 2, 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale L? 1. La respuesta sería la A de amigos. ¿Ves? Fácil, ¿no? Sencillo. No es complicado el tema. ¿Ya? No es complicado. Simplemente identificar, ¿no? Identificar. Vamos a la 3. Por ahí Vivian también la estaba avanzando ya, ¿no? Vivian está ahí avanzando, me está mandando las respuestas. Por si acaso, yo veo todas las respuestas que me están mandando por el chat, ¿ya?
No se preocupen, sea atento a sus respuestas por ahí. Bueno, vamos a la número 3. ¿Qué dice la 3? En un triángulo rectángulo ABC, cuando B es 90 grados, reducir L, que es igual a A por seno de C, más C por seno de A, sobre A por C. Entonces, profe, el ángulo B es 90, entonces hay que usar el de acá. ¿Ya? El de acá hay que usarlo. Entonces lo voy a bajar para no estar graficando otra vez y perdiendo tiempo. Ahí lo está, ¿no? ¿Por qué cumple? Porque acá el B es 90 grados, ¿no? Lado opuesto B minúscula, lado opuesto C minúscula y lado opuesto A minúscula. Es el mismo, ¿ya? Solamente porque B es 90 grados. Bueno, entonces reemplacemos, ¿no? Reemplacemos. A ver, acá va a ser L, va a ser igual a A por seno de C. Yo voy poniendo los valores, ¿ya? Ustedes vayan pensando, ¿ya? A por, y acá le voy a poner su rayita, su fracción, más C por el seno de A, que va a ser también una fracción, y abajito A por C. Muy bien. Entonces decimos, seno de C, ¿a qué es igual? Seno, el seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, ¿a qué es igual entonces el seno de C? Seno de C sería cateto opuesto, C. Hipotenusa, B, o sea, C entre B. Muy bien, Luis Castro. Sigamos. Más C por seno de A. Seno de A también. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál sería el seno de A entonces? ¿Cuánto sería el seno de A? Muy bien, Luciana. Sería cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, A entre B. ¿Ya está, profe? ¿Ya acabamos? Sí, acabaron. ¿Qué es lo que queda? Resolver. Arriba, ¿qué te queda? Te va a quedar A por C sobre B. Más, y al otro lado que te queda, multiplicas también. C por A. C por A es igual a A por C, entonces le puedo poner también A por C sobre B. Sobre A por C. Como son fracciones homogéneas, ¿qué pasa? Se suman los numeradores, ¿no? Se suman los numeradores. Entonces, A por C más A por C, como son iguales, sería 2 veces AC. Sobre AC. Y ahora, ¿cómo se divide una fracción entre un valor de así? Porque es una fracción, ¿no? Entonces, para que lo puedas dividir, este AC lo pones AC entre 1. Porque A por C entre 1 es A por C. ¿No es así? Entonces lo hacemos por extremos por medios. Multiplicamos los extremos y por los medios, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? L va a ser igual a... A ver, vamos a poner acá. Sería, los extremos serían 2AC por 1, 2AC. Abajo, B por AC sería así, B por AC. Simplificamos. C con C se simplifica. C entre C, 1. A entre A, 1. ¿Qué te queda arriba entonces? 2 por 1, 2 por 1, 2. Sobre B por 1, B por 1, B. ¿Cuánto sale? 2 entre B. Profe, no hay respuesta. Bueno, entonces le damos otra forma. Esto es 2 por 1 entre B. ¿No? 2 por 1, 2. Es lo mismo. ¿Por qué lo separo? Porque 1 entre B, ¿a qué es igual? Es igual a la inversa ¿de quién? De B. O sea, B a la menos 1. ¿No? 1 entre B es la inversa de B. O sea, B a la menos 1. Por lo tanto, la respuesta sería la D. Muy bien, bien, por ahí lo dice, ¿no? Listo. ¿Complicado? Por ahí de repente sumar las variables, pero eso ya es algo operativo, es algo algebraico, algo aritmético, ¿no? No es algo, digamos, que es difícil, ¿no? Sumar fracciones homogéneas, no lo es, ¿no? Ahí aplicar extremos por medios ya es un criterio que se les ha enseñado o les he enseñado a través de este año, ¿no? A formar divisiones de fracciones, ¿no? Y en caso de abajo sea un entero, le das la forma de fracción, ¿no? Para que puedas aplicar extremos por medios, ¿ya? Listo, sigamos. El tiempo nos va a ganar, si no. Vamos a la 4. ¿Qué te dice? En un triángulo rectángulo ABC, B es igual a 90 grados. Te piden reducir L, que es igual a raíz cúbica, de A tangente de A, sobre C tangente de C. Entonces, profe,
¿Es el mismo triángulo? Veamos. B es 90 grados. Ah, entonces todo igualito. ¿Ya? Tiene la misma forma. Entonces no hay ningún problema. Voy a trabajar con ese mismo triangulito. Entonces, ¿qué necesito? Lo que necesito es la tangente de A y la tangente de C. ¿No? Entonces voy a poner A por tangente de A. Bueno, lo voy a poner un poquito mejor. Ustedes vayan pensando cuánto es tangente de A. Y abajo sería C por tangente de C, ¿no? También vayan pensando cuánto es la tangente de C. Muy bien, ya mucho tiempo para pensar. ¿Cuánto es la tangente de A? Profe, cateto opuesto entre cateto adyacente. Como dice Luis Castro, profe, cateto opuesto de A es A. Cateto adyacente al ángulo A, C. O sea, sería A entre C. Muy bien. Y abajo tangente de C, ¿qué sería igual? Bueno, muy bien, como dice Luciana, sería cateto opuesto C sobre adyacente A. O sea, C sobre A. Nada más, profe. ¿Ya acabó el ejercicio? Sí. De ahí lo demás es operar. Y operamos. Arriba, ¿qué te queda? Multiplicamos fracciones, ¿no? Sería A por A al cuadrado. Sobre C, ¿no? Y abajo, ¿qué te queda? C por C, C al cuadrado. Sobre A. ¿Ven? Entonces simplemente resolvemos. Sería de esta manera. Raíz cúbica de... Ahora, profe, ¿cómo se resuelve esta división? Se resuelve por extremos por medios, ¿no? Sería extremos por medios. Entonces sería A al cuadrado por A sobre C por C al cuadrado, ¿no? Sería así. Entonces, ¿cómo me quedaría acá? Me quedaría al cuadrado por A al cubo sobre C por C al cuadrado, C al cubo. Por lo tanto, en la que es igual. Esa raíz cúbica afecta al numerador y al denominador. O sea, sería raíz cúbica de A al cubo sobre raíz cúbica, abajo también afecta al denominador, C al cubo. Ya saben que cuando son iguales las potencias con las raíces se van, ¿no? Se eliminan. O sea que te queda arriba A. Abajo que te queda C. O sea que es igual a L, va a ser igual a A entre C. ¿Ves? Entonces la respuesta sería la D de dedo. ¿Ven? Entonces, a partir de saber a qué es igual la tangente de A, tangente de C, lo demás sale por álgebra, ¿no? Multiplicaciones, saber dividir fracciones, extremos por medios, saber sacar la raíz, que no es tan complicado, y te sale tu respuesta. Complicado no lo es, ¿no? No es difícil. Si fuera difícil sería más amplio, ¿no? Sería un poquito de más hojas, qué sé yo, ¿no? Ahí de repente podríamos decir que es complicado. Bueno, vamos a la 5. ¿Qué dice la 5? A ver. Vamos a pasar a un nuevo tipo de ejercicios. Ya pasamos por la parte de ejercicios sencillos, por así decirlo, ¿no? Pero que también tienen su nivel, obviamente, que también tienen su nivel. Vamos a la 5. ¿Qué dice la 5? En un triángulo rectángulo, los lados menores miden 3 y raíz de 7. Calcular el seno del mayor ángulo agudo de dicho triángulo. Ya, entonces acá vamos a hablar de conceptos. Y quiero que quede claro estos conceptos porque la segunda ustedes lo van a hacer solos. ¿Ya? O sea, la 6. Profe, ¿cómo que los lados menores? ¿Yo cómo sé cuál es el lado menor de un triángulo rectángulo? Entonces no se olviden de algo. Siempre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es el mayor. Y los catetos, que están a los costados, son los lados menores. Por lo tanto, ¿los lados menores cuáles serían? Este sería 3 y este es raíz de 7. Si lo quieres poner al revés, lo puedes poner al revés. No importa. ¿Ya? O sea, profe, los catetos de este triángulo, ¿quiénes son? 3 y raíz de 7. Y la hipotenusa es el lado mayor, ¿no? Listo. Pero a ti te piden, profe, el calcular el seno del mayor ángulo agudo de dicho triángulo. Y yo cuál sé cuál es el mayor ángulo agudo. O sea, estos dos de acá son ángulos agudos, evidentemente. Pero yo cuál sé va a ser el mayor, yo no sé, profesor. No te preocupes. El mayor es aquel que tiene el mayor lado opuesto. Entonces vamos a poner así. Vamos a poner que este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta. Entonces, ¿qué lado se le pone el ángulo beta? El 3. ¿Qué lado se le pone el ángulo alfa? El raíz de 7. Entonces, al beta lo va a representar el 3. Y al alfa lo representa el raíz de 7. ¿Ya? Véanlo así, lo representa. ¿Quién es mayor, 3 o raíz de 7? A ver, ¿quién es mayor, 3 o raíz de 7? Como 3 es mayor que raíz de 7,
yo también puedo afirmar, ¿no? O deducir que beta es mayor que alfa. O sea, profe, ¿qué significa? Que a mayor lado, mayor ángulo. Eso significa. Por lo tanto, ¿cuál es el mayor ángulo agudo? Beta. Entonces, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo el seno del mayor ángulo agudo de dicho triángulo, o sea, el seno de beta. ¿Cuánto es el seno de beta? Profe, ya tengo los catetos. Sí, me falta la hipotenusa. Listo, les doy un minuto. Un minuto. Como me falta la hipotenusa, ¿cómo hay la hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras, evidentemente. Porque yo sé que el seno de beta que es igual, cateto opuesto entre hipotenusa, y me falta la hipotenusa. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, decimos cateto al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, más raíz de 7 al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A la hipotenusa al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado es 9. Raíz de 7 al cuadrado es 7. ¿Cuánto es 9 más 7? 16. 16 es igual a h al cuadrado. Entonces, ¿qué número al cuadrado te da 16? 4. O sea, ¿cuánto vale la hipotenusa? 4. Ahí está. Entonces la hipotenusa vale 4. ¿Cuánto es seno de beta entonces? Sería cateto opuesto, que sería 3, ¿no? Sobre 4. Que es la hipotenusa. Profe, pero no hay clave, se equivocó. Está en decimales, ¿no? No está en fracciones, ¿no? No está en fracciones. Entonces, ¿cómo lo puedo dividir? Una es con tu calculadora, pero si estás en un examen donde no hay calculadora, puedes dividirlo así, ¿no? 3 entre 4, ¿cómo se divide? Profe, no se puede, auméntale un 0. Pero si le aumentas un 0, le aumentas un 0 y una coma. 4 por 4 te da 30, 4 por 7. 28. 30 menos 28, 2. Aumentas un 0. Ya no es necesario poner un 0 o una coma ya. ¿Ah? Seguimos. 4 por 5, 20. 20 menos 20, 0. Se acabó. Por lo tanto, ¿cuánto es 3 cuartos? 0,75. ¿No? Por ahí a los que se han olvidado cómo dividir fracciones, ahí les dejo. ¿Ya? Ahí se los dejo. Porque, por ejemplo, en San Marcos no le dan, creo, calculadoras, ¿no? Para su examen. Entonces, de repente, les choca, ¿no? Yo, por ejemplo, di el examen de San Marcos cuando estaba en quinto de secundaria. Por X motivos me fue mal, ¿no? X motivos me fue mal en el examen. Situaciones que a veces pasan en la vida, ¿no? Y luego aprendí, ¿no? Y bueno, yo di el examen de San Marcos simplemente para probar, ¿no? Y no sabía de verdad cómo se daba el examen de San Marcos para comenzar. No sabía que tampoco te daban hoja, por ejemplo. Y eso también me chocó, ¿no? Como experiencia les digo, ¿no? Me chocó a mí, por ejemplo, el examen de San Marcos porque uno, no dieron hojas, tenía que hacerlo encima del examen, o sea, en la misma hoja del examen que ni siquiera había espacio. Y me parecía incómodo porque yo nunca trabajo así. También les soy sincero, nunca trabajo así yo. Cuando estudiaba en el colegio, todavía estaba en quinto. Y no daban calculadora tampoco. Y me sorprendió, ¿no? Y hubo otros factores más que me afectaron, ¿no? Entonces, hay que cuidar bastante, o hay que cuidarnos bastante antes de un examen, ¿no? Mentalmente, emocionalmente, ¿no? No solamente académicamente. La parte mental y emocional es muy importante, ¿no? De repente a veces te puede afectar una pelea con tu papá o tu mamá, ¿no? A veces uno dice, no, no afecta. Sí te puede afectar en tu rendimiento, ¿no? En cualquier examen y también en tu vida laboral o en lo que sea, ¿ya? Entonces, téngalo en cuenta, ¿no? También hay que tener cuidado con las comidas que comes, ¿no? Un día antes también, ¿no? Algunos, lamentablemente, les va mal por ese tipo de cosas, ¿no? Como consejo les doy, ¿no? Que me ha pasado, bueno, no me ha pasado a mí ese tipo de cosas por comida, pero por otros factores sí, ¿no? Pero bueno, vamos a la número 6. ¿Qué dice la 6? En un triángulo rectángulo, los catetos miden 2 y raíz de 3. No, raíz de 5, digo. Te piden calcular la secante del mayor ángulo agudo. Ya, entonces ya conocen el concepto, ¿no? Profe, los catetos. Acá son un poco más directos, ¿no? En el caso pasado te decían los lados menores. Bueno, acá te dicen, los catetos son 2 y raíz de 5. Dibujas tu triangulito rectángulo, pones 2 y raíz de 5. O sea, me falta la hipotenusa. Pero lo que te están preguntando es calcular la secante del mayor ángulo agudo. Por lo tanto, si yo le pongo a este ángulo alfa y a este yo le pongo el ángulo beta, entonces, como ya saben, ¿cuál es el mayor ángulo agudo en este caso? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Cuál es el mayor ángulo agudo? ¿El alfa o el beta? A ver, me dicen. Entonces, profe, ¿cómo yo reconozco cuál es el mayor ángulo? Fácil, el lado opuesto. El lado opuesto del ángulo, bueno, su lado opuesto del ángulo alfa sería raíz de 5, o sea, alfa, ¿quién lo va a representar?
el raíz de 5. En el caso de beta, ¿quién lo representa? El 2. ¿Quién es mayor? Alfa, bueno, raíz de 5 o 2. Evidentemente raíz de 5, ¿no? Porque raíz de 5 es 2, y algo. Entonces, como raíz de 5 es mayor que 2, evidentemente alfa es mayor que beta. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que el mayor ángulo agudo va a ser alfa, ¿no? Alfa. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? La secante del mayor ángulo agudo, o sea, la secante de alfa. ¿Cuánto es la secante de alfa? La secante de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. No, hipotenusa digo, hipotenusa sobre cateto adyacente. Estoy confundiendo. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Listo. Entonces, ahí en la hipotenusa y luego me dicen cuánto es la secante de alfa. ¿Ya? Un minuto, por favor. Cuando veo que están activos, normal, ¿no? Voy a seguir. Bueno, entonces, ¿cómo es la hipotenusa, profe? Sería hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿no? Y decimos, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 4, profe. Raíz de 5 al cuadrado, evidentemente va a ser 5. 4 más 5, ¿cuánto sería? 9. O sea, h al cuadrado es igual a 9. ¿Cuánto vale h? H es igual a 3. ¿No? 3 al cuadrado te da 9. Entonces ya tengo la hipotenusa vale 3. Profe, usted dijo que la secante es igual a hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces la hipotenusa es 3. Su cateto adyacente, ¿cuál sería? Raíz de 5. Ah, no, no, no. Sería de alfa, ¿no? De alfa. Me estoy confundiendo, ¿no? Secante de alfa sería 2. Muy bien. Su cateto adyacente sería 2, ¿no? 3 medios. ¿Cuánto sería 3 medios? 1,5, ¿no? Si no saben dividirlo, bueno, acá está. 3 entre 2, profe, 2 por 1, 2. 3 menos 2, 1. Si quieres seguir dividiendo, le aumentas un 0, pero si aumentas un 0, le aumentas una coma. 2 por 5, 10. Ahí está. ¿Ya? 10 menos 10, 0. 1,5. Listo. ¿Ya? Muy bien. Entonces la respuesta sería la E de enemigos íntimos. ¿Ya? Vamos a la 7. ¿Qué dice la 7? En un triángulo rectángulo, el seno de uno de los ángulos agudos vale 0,6. Calcular el perímetro del triángulo si la hipotenusa mide 15 centímetros. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, entonces en este ejercicio 7, bueno, comenzando me dicen que tengo un triángulo rectángulo, entonces lo dibujo. Ahí está dibujadito. Te dicen de dato que el seno de uno de los ángulos agudos que están acá vale 0,6. Bueno, entonces voy a decir, ¿sabes qué? Este vale alfa y este vale beta, pues, ¿no? Entonces, como me dice de 1, vamos a suponer que el de alfa. Entonces, seno de alfa que es igual a 0,6. Pero digamos que como decimal no te ayuda mucho para poder interpretarlo en tu triangulito, ¿no? No te ayuda mucho. Entonces lo convertimos a fracción. 0,6 cuando tú conviertes a fracción, ¿no? Esto es un decimal exacto, y como tiene 0,6, decimos 6 va arriba, sería sobre 10. ¿No? Como tiene una coma nomás, sería sobre 10. Entonces, ¿cuánto sería? 6 décimos. Pero como yo puedo simplificar, la mitad, te da 5, te da 3. ¿Qué significa? Que el seno de alfa que va a ser igual a 3 quintos. Ahora, profe, entonces seno de alfa, ¿qué es igual al seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, profe, ¿el seno de alfa cuánto vale? ¿El cateto opuesto vale 3 y el hipotenusa 5? No necesariamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué te dicen acá? Te piden calcular el perímetro del triángulo, pero te dicen que la hipotenusa mide 15. O sea, profe, esto está mal. Porque acá me sale que la hipotenusa es 5. No, está bien. ¿Saben cuál es el detalle? Que el seno de alfa, como ustedes se dan cuenta, puede ser 3 quintos. También puede ser otro valor, o sea, 6 décimos, ¿no? Entonces puede tener muchos valores. ¿Cuál es el detalle? Que si tú quieres hallar el valor que te están pidiendo, multiplícalo por una constante k arriba y una constante k abajo. ¿Para qué hacemos eso? Para generalizar, ¿ya? Para generalizar. De tal manera que dices, k entre k es 1, o sea, no estoy afectando en nada, porque al final k entre k es 1. Pero simplemente, ¿para qué digo esto? Para decir que el cateto opuesto va a ser 3 por k, o sea, el cateto opuesto de alfa es 3 por k, y la hipotenusa es 5 por k. Profe, pero a ti te dan de dato que la hipotenusa mide 15 centímetros, o sea, ¿esto es igual a quién? A 15.
Entonces, si 5K es igual a 15, ¿cuánto vale K? 5 pasa a dividir 15 entre 5, 3. ¿Cuánto vale K? 3. O sea, significa que la hipotenusa vale 15. ¿Cuánto vale esto? 3 por 3, 9. ¿Qué me falta? Me falta el cateto de acá, ¿no? Entonces, si ya tengo los dos catetos, solamente me faltaría el de acá, ¿no? Que sería el cateto X. Entonces decimos X al cuadrado más el otro cateto que es 9 al cuadrado, que es igual a la hipotenusa que es 15 al cuadrado, ¿no? 9 al cuadrado 81, 15 al cuadrado 225. El 81 pasa a restar, sería 1440, 144, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale x? ¿Qué número le va al cuadrado de 144? 12. ¿Cuánto vale x, profe? 12. Entonces ya tengo todos los lados. Lado 12, lado 9, lado 15. ¿Qué te están pidiendo? El perímetro. ¿Y cómo se halla el perímetro? El perímetro de un triangulito, ¿no? O el perímetro de cualquier figura geométrica, son son la suma de lados, ¿no? El perímetro de cualquier figura geométrica son la suma de lados. ¿Cuáles son los lados de este triángulo? 12, 9 y 15. Sumamos. 12 más 9 más 15 sería 12 más 9, 21, ¿no? 21 más 15, 36. O sea, sería 36 centímetros, porque todo esto está en centímetros. Yo me acuerdo que en el primer examen bimestral yo les ponía respuestas así, ¿no? 36 centímetros, 36 metros, ¿no? Y les confundía, ¿no? Algunos marcaban 36 metros, cuando la respuesta era en centímetros, ¿no? Eso puedo hacer también en este cuarto bimestre, por si acaso. Algunos marcan no sé por qué metros cuando estamos trabajando en centímetros. Tengan mucho cuidado. A veces eso también pasa en los exámenes, ¿ya? De admisión o exámenes por ahí que ustedes van a tener en la universidad, en sus institutos, ¿ya? Siempre el profe ahí por ahí juega con sus cabecitas, ¿no? Pero no es que juegues, sino para ver si estás atento a lo que estás haciendo y no trabajes mecánicamente, ¿ya? La última, la 8 ya para que vayan a almorzar. ¿Qué dice la 8? En un triángulo rectángulo, la tangente de uno de los ángulos agudos vale 3. Muy parecido al ejercicio anterior, ¿no? Te dicen que la tangente de uno de los ángulos agudos vale 3. Si la hipotenusa mide 2 raíz de 10 centímetros, cuál es el área del triángulo? Bueno, entonces decimos, profe, ya, supongamos que este es el ángulo alfa y que te dan de dato que la tangente de alfa es 3, porque te dicen que uno de los ángulos. Entonces supongamos que es este alfa. Tangente de alfa que es igual a 3. Profe, pero el alfa también lo puedo poner arriba si quiero, si deseas, ¿ya? Donde sea, no importa. ¿Ya? Pero, profe, yo sé que la tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto y adyacente, ¿no? Yo sé que la tangente es cateto opuesto entre cateto y adyacente, pero, profe, esto no es una fracción. Entonces, conviértelo. 3 acá es igual, 3 entre 1. Ya está en fracción. O sea, profe, que el cateto opuesto es 3 y cateto adyacente 1, no necesariamente. ¿Por qué? Porque te dan de dato que la hipotenusa tiene un valor exacto, o sea, 2 raíz de 10. Entonces, ¿qué hacemos? Para darle forma, lo multiplicamos por K arriba y lo multiplicamos por K abajo. K entre K es 1, o sea, es como que no estuviera multiplicando por nada. ¿Pero por qué lo hago? Para darle una forma general. Y digo, si la tangente de alfa es 3K, o sea, digo, tangente de alfa es su cateto opuesto a 3K, su cateto opuesto sería 3K, o sea, y el cateto adyacente, ¿cuál sería? 1 por K. 1 por K, K. Listo. Profe, pero a mí me dan de dato la hipotenusa. Me dicen que la hipotenusa vale 2 raíz de 10. Entonces vamos a hallar cuánto vale K, ¿no? ¿Para qué? Para hallar lo demás. Entonces, ¿cómo sería esto? Ahora, pero antes, ¿a qué es igual el área del triángulo? Antes de seguir con esto. ¿A qué es igual el área del triángulo? El área del triangulito. Es igual a base por altura entre 2, ¿no? ¿Cuál es la base del triangulito? K. ¿Cuál es la altura? 3K. O sea, sería K por 3K sobre 2, ¿no? Eso es lo que te están pidiendo. O sea, K por K, K al cuadrado. O sea, sería 3K al cuadrado entre 2. O sea, profe, si hallo K, me sale el resultado, ¿no? Sí. ¿Ya? Resolvemos entonces, resolvemos. Por el teorema de Pitágoras, entonces, sería catetos al cuadrado, o sea, 3K al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A la hipotenusa al cuadrado, o sea, 2 raíces al cuadrado. Y resolvemos. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9.
K al cuadrado, más K al cuadrado. Igual acá, 2 al cuadrado, 4. Raíz de 10 al cuadrado, 10. 4 por 10. ¿Cuánto es 9K al cuadrado por K, más K al cuadrado? 10K al cuadrado. Y acá es 4 por 10, 40. El 10 pasa a dividir 40 entre 10, 4. Ahora, si tú deseas, lo resuelves el K y hallas K, o de frente lo reemplazamos. Mira, K al cuadrado es 4. Como te piden eso, simplemente lo reemplazas acá, ¿no? 3 por 4 sobre 2. De frente. 3 por 4, 12. Entre 2, 6. ¿Cuánto es el resultado entonces? Sería 6 centímetros cuadrados, porque estamos trabajando con centímetros. O sea, el área, ¿cuánto sería? 6 centímetros cuadrados. O sea, profe, no necesariamente usted tiene que estar hallando todo, ¿no? No, siempre busca o vea lo que te piden. A veces ahí está la respuesta más directa, ¿no? Algunos de repente se ponen a hallar acá y no es necesario algunos ejercicios, ¿no? Que puedan tener. Y pierden tiempo, pierden tiempo. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo o hayan recordado, ¿ya? No se olviden, eso también tienen que copiarlo y hacerlo, ¿ya? Por su bien, ¿ya? Es por su bien, no es por el mío, ni por alguien más, es por el suyo. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta aquí quedaría la clase grabada.